Supervivir en el nido. Al encontrarse ante esta realidad, se requiere de un ajuste mental, que es en sí mismo el poder espiritual para el análisis y solución de la situación. Análisis y solución de la situación. Para organizar un plan de respuestas. Hay heridos, me amenaza algún peligro, tengo agua y alimentos, puedo obtenerlos por los alrededores. A la hora de establecer prioridades hay que tener en cuenta los peligros del entorno y cómo evitarlos. Prepararse para dominar cualquier escenario. El nido debe permanecer, para lo cual necesitamos herramientas como martillo, alicate, alambre, clavos, materiales, guantes, mascarillas, antipolvo, pico, pala, machete, cincel, carbón, mochila, botas, fósforos, mapa, navaja, multiusos, bolsas plásticas, GPS, brújula, velas. Y ya cuando se está en el territorio, digamos en esta parte de la montaña, en el día a día se van surgiendo esas necesidades que les van a permitir a ustedes identificar qué tipo de herramientas y materiales se necesita como tal. Es muy importante reconocer toda la zona, como dice, un mapa identifica la zona, pueblos, caminos más cercanos y su ubicación, memoriza, hay que memorizarlos. Se requiere bastante luz para construir un refugio, para saber cuánta luz del día te queda. Coloca la mano entre el sol y el horizonte, cada dedo que pongas entre ellos son aproximadamente 15 minutos. Si estás en la ciudad destruida, busca a los hombres sobrevivientes y forma parte de la red de constructores para apoyarse. Si estás cerca de estructuras intactas, aplica solidaridad. Contacta a esos vecinos para refugiarse. Si emprendes el camino hacia lugares más seguros, el mejor camino es ir hacia el sur, encontrar un río y seguirlo corriente arriba. Esto te asegura agua para beber y comida para ellas hasta la naciente. A la hora de emprender el viaje, lleva mochila lo más liviana posible, del tamaño exacto, botas cómodas e impermeables. La brújula es imprescindible, map para conocer por dónde se camina y en qué entorno se va a estar. Trazar su ruta en papel con la ayuda de la brújula y mapas. Después de tratar a los heridos, busca agua como necesidad prioritaria. De no haberla, improvisamos un destilador con un plástico de 2 metros por 2 metros, un cubo para recogerla y un tubo de plástico para beber sin desmontar el destilador. Con este sistema podemos obtener 1 litro al día. Si se cava el hoyo en cuyo fondo se coloca un recipiente que recibirá el agua de la condensación, producida en las paredes del plástico con el que cubrimos ese hoyo, colocando una piedra en el centro del plástico para conducir las gotas hasta el cubo. Será más efectivo si introducimos plantas en el agujero para aprovechar su humedad. Los cúmulos de vegetación en un determinado lugar son indicativos de existencia de agua. Los animales necesitan beber. Al observar sus desplazamientos a primera hora de la mañana o última de la tarde, puedes encontrar agua. Tomar orina es alternativa. Protegerse en un refugio, el calor extremo puede producir un síncope, el exceso de frío, hipotermia o congelación. El tipo de refugio a construir depende del tiempo a permanecer en ese lugar y de las herramientas con las que se dispone. Escógese una zona seca, situada en alto, no en zonas bajas, para evitar inundación. Estudiar los vientos predominantes. Evitar zonas cercanas a las laderas. Son un riesgo en caso de lluvia. Igualmente los cauces de ríos secos. El fuego ha de estar ubicado a una distancia prudencial para evitar que las llamas lleguen al refugio. En climas fríos utilizaremos un fuego para calentarnos y un reflector de troncos detrás para aprovechar mejor el calor. Usar construcciones abandonadas. Es importante aislarse del suelo. Un colchón de hojas sirve para aislar y mantener el calor. Para refugios naturales e improvisados, realizarlos en hendiduras y oquedades de rocas, cuevas, formaciones del terreno y de la vegetación. Una hendidura en una pared rocosa que no ofrezca riesgos de desprendimientos es ideal. Utilizar un armazón de madera, pero si se utiliza 1 o 2 árboles como columnas, ahorramos mucho trabajo y el refugio ganará en solidez.
Cubrir el techo con material vegetal, con grandes hojas para que sea impermeable, ensamblándolas a modo de tejas, con hierba seca y paja suficientemente gruesa. También se pueden improvisar tejas con trozos de corteza. Refugio con un árbol caído. Hay que cortar algunas ramas para hacer una oquedad en la copa caída. Es un refugio acogedor y si el árbol es frondoso, nos protegerá del viento, pero no de la lluvia. Refugio de troncos. Es un tipo de refugio únicamente para pasar cortos periodos de tiempo porque no suele ser muy cómodo, a no ser que el tronco posea un gran diámetro. Consiste en un sencillo cobertizo que se realiza apoyando una serie de ramas sobre un tronco caído y cubriéndolas con los materiales indicados anteriormente. El problema de este refugio serán los insectos que viven asociados a este árbol caído. Plataforma con tela mosquitera. Este refugio nos aísla del suelo y nos protege de insectos. Si se le añade un techo, nos protegerá además de la lluvia. El lecho lo cubriremos con hojas de palmera. El lecho es fundamental. Debe ser blando, seco, horizontal y caliente, excepto en el desierto, que será fresco y se recomienda enterrarse en la arena para minimizar las pérdidas de agua y protegerse del sol. También podemos cubrirnos con una tela con una tela paracaídas si disponemos de ella. En la nieve no debemos olvidar que el viento agrava los efectos negativos del frío, es decir, se aumenta. El propósito fundamental del refugio en zonas frías es retener nuestro calor y el producido por otras fuentes de calor que podamos emplear. La nieve tengo bastante experiencia de supervivencia porque me preparé en la cordillera de los Andes de Chile y efectivamente cuando hay tormentas de viento de 50 kilómetros, 40, 30 incluso, o hasta más arriba, por hora, la temperatura tiende a bajar muchísimo. Así esté haciendo, por ejemplo, como 10 grados, si hay unos vientos como de, no sé, 50 kilómetros por hora, la sensación térmica baja muchísimo y podría sentirse o se podría generar, no sé científicamente cuál será el cambio, pero es un cambio realmente alto y considerable que puede pasar a 5 o 2 grados, o sea, de 10 a 2 5. Y eso quema la piel, quema la cara, quema los labios, por eso es importante siempre taparse muy bien, cubrirse como tal. Lo mismo para las zonas desérticas con mucho sol. Em, entonces, hay unas como mantas térmicas que se llama, que uno compra por, y son muy económicas y le permiten a usted como tal mantener ese calor. Las venden en este tipo, o sea, ok, las venden en este tipo de empaques, son como de este color, son más, digamos que esta ya está abierta y que me tocó usarla en un momento, pero digamos que uno la abre y es como una capucha o como una chaqueta que tiene este tipo de material. Y la verdad que mantiene muchísimo el calor cuando se tiene hipotermia, ayuda a regular. Entonces, vamos a dejarla por ahí. Entonces, es muy importante que las vayan consiguiendo desde ahora. Se consigue en cualquier farmacia o tienda de montaña. Es muy fácil conseguirla y es muy económico. Se llama manta térmica. Entonces dice, para los refugios de la nieve es necesario que no haya corrientes de aire y que el refugio no sea grande en exceso. Un refugio pequeño es más caliente y da menos trabajo que uno grande, evidentemente. Se necesita una pala u otro utensilio improvisado, un plato o pala con qué cavar donde haya nieve amontonada. Claro, o sea, si uno tiene de pronto no tiene la pala, que si estás en la nieve es importante que tenga por lo menos una pala para hacer huecos para las heces, o en ese caso, digamos que si tiene un plato, pues ahí tocaría con el plato buscar la forma con un palo, hacer, digamos, el refugio
que, como aquí dice, no debe ser muy amplio porque se debe contener, más pequeño mantiene el calor. Un iglú, por ejemplo, si se construye un iglú, eh, que vamos a mostrar una foto. Aquí estamos viendo la foto del iglú que lleva bastante trabajo construir uno. Una vez en la cordillera nos tocó construir uno como tal, entre como 4 personas y la verdad nos tomó como una hora y pico, un poco más. Pero pues es importante, simplemente, o sea, al nivel de la nieve se construye, digamos, la entrada y adentro, o sea, no sé si podemos ver al interior cómo sería, pero es como hacer una especie de planicie, ¿cierto? Glue por dentro. A ver, más o menos así, aquí tenemos la foto. Entonces, esa es la estructura, digamos que uno va construyendo con bloquecitos de nieve que uno mismo va construyendo, o pues ahí va armando la estructura como tal. Digamos que hay que ingeniárselas, como si uno tuviese una piedra, hacer formas de piedra cuadradas e irlas colocando pues en bloques literalmente. Entonces aquí ya pues tenemos, la idea es que sea así, ¿no? Tenemos la entrada, aquí por aquí abajo se entra. Eh, y aquí sería cómo se bloquea la entrada del viento, pues. Por eso también es importante que pues esta entrada sea como más hacia abajo para que todo ese viento no entre al iglú. Conducto de ventilación, pues para que vaya saliendo se tiene que dejar sí, un conducto de ventilación. Toda esta parte, pues aquí va a conservar la temperatura, pues la plataforma para que uno se pueda sentar, dormir como tal. Y bueno, aquí si uno ve más, pues la idea es que quede como algo así para que ustedes puedan poner los sacos de dormir térmicos y pues dormir. Pues aquí está, mejor dicho, un iglú de 5 estrellas, pero obviamente eso no va a quedar así, eso va a quedar bien escueto, pero la idea es que súper bien. ¿Por qué? Eh, Cuando se está fuera de una temperatura de -15 grados bajo cero, el iglú siempre va a tener temperatura de 0 grados. Entonces es bastante cómodo poder estar ahí porque ahí adentro se puede encender una fogatica pequeña con una cocinilla, que venden unos tipos de cocinillas, aquí se las voy a mostrar. Estas son las cocinillas, aquí uno la abre aquí así, le abre las 3 paticas. Esta es de marca Doite, pero hay muchas. Entonces esto lo que hace es venden unas bombonas de gas y uno las conecta como tal especialmente para esta entrada. Entonces esto es súper, súper, súper salvador. Me salvó muchas veces la vida de hipotermia, porque incluso dentro de la carpa, cuando hayan tormentas afuera, me ha tocado en la cordillera tormentas de viento, tormentas de nieve afuera de la carpa y esto nos ayudaba a mantener el calor adentro de la carpa. Entonces, esto tiene pues su regulador. Normalmente hay muchas que traen chispero, y aquí trae como el chispero para que bote la chispa acá y el gas ya se prenda. Pero este no tiene chispero, se toca con un encendedor y es muy importante no mojar el encendedor, no mojar los fósforos tampoco, mantenerlos siempre en un lugar muy seco que no se vaya a mojar, porque si no, bailas. Lo otro que se puede hacer es con un cuchillo, hay unos cuchillos que venden, tengo uno por ahí, de supervivencia, que ya vienen como con el creador de la chispa. Aquí no sé muy bien cómo se llama este elemento, pero es este que ven acá. Es este también que ven que es como que uno agarra el cuchillo, ese elemento y, bueno, chispero se llama, y uno ¡pam! Ahí hace la chispa con el gas. Aquí sería. Entonces, estos cuchillos de supervivencia son muy buenos, porque hay unos que tienen sierra, tienen destapador, tienen cuerda, entonces tienen aquí. Entonces, es muy importante que también tengan uno de esos a su disposición. Entonces, seguimos aquí con la lectura.
¿Con qué cavar donde haya nieve amontonada? Debe excavarse una cueva pequeña con un lecho a unos 40 centímetros por encima del nivel del suelo. Y si se desea, también podemos añadir una plataforma para cocinar con un hornillo 30 centímetros más alta. Claro, digamos que ya estamos adentro y se puede poner la plataforma para pues poner la cocinilla. No debemos olvidar de practicar un agujero de ventilación en la parte de arriba y otro en el bloque de hielo o nieve compactada que sirva de puerta. La pala debe guardarse dentro por si es necesario utilizarla para salir por la mañana. Encendiendo una simple vela en el interior de ese refugio, conseguiremos que la temperatura aumente varios grados. La pala siempre debe estar con nosotros, nunca se puede quedar afuera porque puede haber una tormenta y la tapa, ¿vale? O sea, pasaban varias ocasiones que se dejaban cosas afuera de la carpa y en la noche era toda la noche con tormenta y pues amanecían las cosas súper tapadas y uno no sabía dónde estaban las cosas. Entonces es importante que las cosas así más vitales, como lo sería la pala y otras más, pues dejarlas adentro como tal, ¿vale? Recuerden que es súper, súper importante, estamos hablando de la supervivencia. Si quieren, más adelante podemos seguir hablando de esa experiencia. Yo hice varios cursos de supervivencia, de curso de montañismo, yo tengo mi certificación internacional de rescatista en zonas de alto riesgo, que es el WFR, donde hacíamos rescates, participé en varios rescates en la montaña y era parte también de un del grupo de rescate de mi club de montaña. Entonces, importante todas esas situaciones que cuando llegan, siempre hay que mantener la calma, la brújula es súper importante, el teléfono con batería. En ese momento, pues ya quizás tengamos o no tengamos ya más batería, pero por lo menos leer, saber, aprender a leer una brújula, aprender a utilizar una brújula junto con un mapa, ¿vale? O sea, la brújula sin el mapa el mapa sin la brújula no es nada, pero pues hay que buscar, eh, o sea, exponerse a ese tipo de situaciones para que el cuerpo se vaya adaptando. Tienen la oportunidad de salir a la montaña con grupos, háganlo, muévanse, movilícense también en la selva, súper importante. Hace poco estuve en una finca y había mucha selva porque me tocó atravesar todo eso, abrir camino por ahí para que pudiésemos llevar el agua hasta la casa con unas mangueras como tal desde la naciente. Entonces todo ese tipo de situaciones lo preparan a uno, son muy importantes, muy vitales para reconocer el movimiento del agua, por dónde viene, por dónde nace, cómo la podemos llevar a la casa, por dónde pasarla. Es muy importante todo eso. Entonces, seguimos aquí. En el vehículo, los periódicos son aislantes. Se utilizan para cubrir las ventanas y protegernos del frío. Esto estamos hablando de un refugio dentro del vehículo. Para hacer fuego, si no hay fósforo ni mechero, podemos empapar con gasolina un trozo de tela, de papel, de esponja, de los asientos, etcétera, y hacer chispas sobre él cruzando los terminales de la batería. ¿Vale? O sea, hay que buscar chispas. O sea, tenemos ya el elemento de fuego, digamos que hace el fuego o que es inflamable, y ahí buscar hacer una chispa de alguna u otra forma. El pensamiento en guerra. Esta guerra la debemos enfrentar con actitudes inteligentes, dando a conocer tales amenazas a toda la población, persona por persona, porque es necesario que usted se reconozca como un conductor social, estudiantil, político, económico, capaz de movilizar grupos de individuos con sensibilidad humanística para que actúen con principios éticos de amor y entrega al prójimo en estos momentos desesperados. Alerta inteligente. Para toda la población y la comunidad internacional sobre el origen del conflicto, auspiciado por el imperialismo estadounidense del Plan Colombia, que consiste en asesinar a Venezuela para matar a Bolívar. Como ya sus planes y programas especializados de la CIA se conocen por Internet, toda la población venezolana y latinoamericana tiene que conocer realmente al enemigo para confrontarlo con coraje, porque tal imperio es solo el brazo asesino de Israel que oculto es el dueño de la bestia 666 o el orden mundial, ante el cual ningún país del mundo está libre del neocoloniaje o la llegada del anticristo Salomón a su tercer templo de Jerusalén.
construido con una guerra mesiánica sobre las naciones. Por esto, es imperante alertar a nuestro pueblo y al planeta visitando familias, dándoles información de carácter explicativo del porqué de la agresión, dictando conferencias, dinámicas, conversatorios, foros, presentaciones audiovisuales en instituciones y organizaciones públicas y privadas, en comunidades y organizaciones sociales de base, consejos comunales, asociaciones civiles, cooperativas, informar por TV, radio y prensa las propuestas de supervivencia puestas en práctica. Pues la verdad mantiene la calma y da equilibrio mental emocional y permite salir ileso en un conflicto armado. Ese es el tiempo en el que los muertos oyen la voz de Dios. La verdad, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. La Gran Colombia. En cada estado, departamento o provincia, en cada ciudad, barrio, caserío, cerro, campo, viven y esperan los hombres que claman justicia. Estos se destacan por sus pensamientos, ideas y actos, los cuales nunca han sido tomados en cuenta en sus fuerzas y sabiduría. Y ellos están comprometidos con la justicia y la verdad. Son los que esperan salvación de los débiles, justicia para los inocentes y están en todos los frentes del combate espiritual. Estos son los hombres poderío de Dios. El PAEI con ellos. Construir el Consejo de Conciencia a nivel local, regional, nacional, pues ellos están por naturaleza comprometidos con los propósitos de justicia para la construcción de un planeta mejor. Estos, como está escrito por los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Estos tienen directrices claras y precisas en los momentos de conflicto y emprenden con inteligencia cada una de las acciones a tomar. Ellos son capaces de dar la palabra de aliento para que en el instante adecuado se tomen decisiones acertadas para beneficio de sus hermanos en peligro. Ellos viven en su fuerza interna, la certeza del futuro de nuestras vidas. Ellos son el camino de la supervivencia. Este es el año 2010, la hora final de todas las profecías, el libro de cumplimiento de la verdad. Recuerden que este libro lo pueden encontrar en mi canal de Telegram, Heraldos de Dios. El link está en la descripción y también está fijado en el primer comentario. Entonces, seguimos con el próximo capítulo.